Y le dice a su padre: papá, yo quiero que tú me des mi parte de la herencia. De una, firme. Cuando hay plata, ahí todo el mundo es amigo. Y hace muchos años yo decía como: uy, Diosito, ponme a prueba, dame el baloto y ponme a prueba y vas a ver que me voy a portar bien contigo, voy a ser generoso. Volví a la casa, no, pero no, es el orgullo el que no te deja Esa es la palabra clave. Y la envidia es un veneno mortal por temas de herencia. Un hermano le ha hecho brujería al otro. Hay un personaje el que no lo habla, que siempre está, y es el demonio. Y donde haya una familia, el demonio va a estar ahí metido para acabar con esa familia. Y es que la culpa nos hace quedarnos en la oscuridad, nos frena de ir hacia la luz. Dimensionar la misericordia de Dios es imposible. Dios es misericordioso. No importa lo que uno haga, Él lo va a perdonar a uno. Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Pipe, ¿alguna vez has dudado de la misericordia de Dios? ¿Has dudado que Él pueda perdonar todo lo que has hecho? Sí. Sí lo he dudado, y sobre todo cuando estaba muy alejado de Dios. Siento que cómo puede haber alguien, o sea, cómo puede haber un Dios que le perdone absolutamente todo lo que uno ha hecho, todas las embarradas. Bienvenidos a esta segunda edición de Charlas de la Turba. Hoy vamos a analizar con Pipe una parábola que seguramente has escuchado, que se llama la parábola del hijo pródigo, pero quizás como nunca te la han contado. Nosotros hemos querido traer esta parábola al inicio de la Cuaresma porque es el llamado, ¿no?, que nos hace un poco Dios en estos 40 días, es a volver a la casa del Padre. Bueno, Pipe, Alejo, bienvenido nuevamente siempre acá a tu casa, Charlas de la Turba. siempre firmes acá. Siempre firmes. Hoy venimos a traer un mensaje muy bacano. Con Pipe vamos a analizar esta parábola. Pero antes de comenzar con el análisis, contémosle a la gente un poquito en qué consiste esta parábola. Esta parábola es bien chévere. Es bien chévere. La historia arranca con un padre de familia que tiene 2 hijos. Y el menor decide de pronto en sus, ¿qué le calculamos nosotros? Que está por ahí entre sus 16, 18 años, por ahí más o menos. O sea, cuando uno está como loco, una locura total. Y le dice a su padre: papá, yo quiero que tú me des mi parte de la herencia. Y el papá le dice: bueno, listo, de una, firme. Y el papá se para y a cada uno le entrega su parte. Y este hijo menor se va de la casa con toda su parte y se va a un pueblo bastante alejado donde no lo conoce nadie. Y él llega allá y claro, llega pisando duro porque tiene la plata, empieza a farrearse la plata. ¿Sí? Empieza muy seguramente a invitar a todo el mundo a tomar, empieza a poder conocer las mujeres más bonitas del pueblo, acercarse a ellas y despilfarrando la plata. Y obviamente cuando hay plata, pues los amigos son montones. Ahí todo el mundo es amigo. Y empieza a pasar que pasa el tiempo, empieza a haber escasez de ese dinero, ¿sí? Empieza a verse ya como en dificultades. Muy seguramente los amigos ya empiezan a ver la situación, empiezan a ser cada vez menos los amigos, hasta que llega un momento en el que no queda un solo peso. Y resulta que al mismo tiempo que él se queda sin plata, en el pueblo empieza a haber una escasez de comida. Entonces, no hay plata y no hay comida. Gravísima la situación. Y este chino, pues el chino dice como no sé qué hacer. Y empieza a buscar trabajo, alguna forma para poder recibir algún dinero y nadie le da trabajo. Se encuentra con un señor y el señor le dice: sí, tengo un trabajo, pero pues muy seguramente usted no va a aceptar. Bueno, dígame qué es. No, usted tiene que cuidar los marranos. Y cuidarlos es quedarse con ellos, durmiendo y todo. Es el cuidado 100%. Bueno, pues toca. Entonces el chino acepta
y empieza a estar con los marranos y empieza a ver que a los marranos les empiezan a dar como cierto alimento. Y él en esa hambre pregunta si puede comer de ese alimento y le dicen que no. Y llega un momento donde la situación ya está tan grave y normalmente nos pasa que cuando tocamos fondo empezamos como a analizar, empezamos a analizar las cosas y él dice como, güey madre, a ver, si las personas que trabajan con mi padre tienen alimento, tienen un techo donde dormir, viven en buenas condiciones, o sea, ¿yo para qué me fui? Y él ahí empieza a pensar como, Dios mío, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Y él dice como, empieza ya a dudar, como qué debería hacer, hasta que un día dice, no, nada, voy a volver a la casa. Pero con pesimismo, como muy seguramente yo regreso y mi padre me va a cerrar la puerta pues porque me fui de mala forma. Y resulta que él vuelve a su casa y la sorpresa es que el padre lo recibe con los brazos abiertos y con mucha emoción. Y el padre en cuanto lo ve, claro, en una situación completamente desagradable, se debía ver mal, debía oler mal. El padre manda a todas las personas que trabajan con él de vístanlo, báñenlo, denle, pónganle un anillo. Y es más, vamos a celebrar lo que está ocurriendo, así que nuestro mejor buey, el más gordo de todos, lo vamos a sacrificar y lo vamos a comer esta noche para la fiesta. Y bueno, están en la fiesta. Cuando en eso llega el hermano mayor, que estaba en el campo trabajando. Cuando el hermano mayor llega y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es toda esta fiesta? No, resulta que su hermano menor volvió. ¿Cómo así? ¿Y toda esta fiesta es por eso? Sí, claro. Entonces él no está muy contento. Entonces él decide no entrar a la fiesta y él se queda afuera. El padre se entera, el padre sale. Y el padre le dice, ¿por qué no entras? Y le dice, bastante disgustado, ¿cómo es posible que él haya agarrado todas sus cosas, se fue y las malgastó, y ahora vuelve y tú lo recibes matando un becerro, el más grande de todos, y yo que he estado siempre a tu lado y me he portado bien, y a mí no me has dado ni un cabrito para yo poder celebrar con mis amigos? Y el papá le responde algo súper profundo y es, yo he estado siempre contigo y todo lo mío es tuyo y lo has tenido todo. Mi hijo yo lo daba por muerto y ha resucitado. Y eso es lo que estamos celebrando hoy acá. Y esa es la historia. Esa es la historia. Pipe, brutal. Creo que lo has descrito como es. Ahora la pregunta, ¿vos en algún momento te has sentido como ese hijo pródigo? ¿En algún momento de tu vida? Contanos una situación. Sí. Vamos a suponer, listo, el padre como algo físico, yo en algún momento sí me fui de la casa. Me fui peleado con toda mi familia. Y tuve que casi que tocar fondo para volver a casa y disculparme con cada uno de ellos, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos y tratar de que las cosas empezaran a mejorar. Eso me pasó. Con el tema de Dios, sí, también. Ese me he sentido mucho como el hijo pródigo y ha sido quizás por algo que le pasó también al hijo menor. Y es que cuando uno tiene dinero, el dinero lo aleja a uno de él. Y no sé si sea como para tocar el tema ahora. Y es, yo hoy en día siento que estoy cada vez más sumergido en este mundo de amar a Dios. Y hace muchos años yo decía como, uy, Diosito, dame el baloto. Te juro que me porto bien. Vas a ver, ponme a prueba. Dame el baloto y ponme a prueba y vas a ver que me voy a portar bien contigo, voy a ser generoso, pam, pam, pam. Hoy en día me daría miedo. Porque es que sé que cuando uno tiene el dinero empiezan muchas distracciones.
y la mirada de uno ya no está puesta en Dios, sino ya empieza a estar puesta que en este carro, que en este viaje, que en esta otra cosita, en detalles. En estos amigos, en esta Empiezan a aparecer amigos así, amigos de la nada, empieza uno a conocer un mundo de personas que antes no estaban, ¿sí? Y uno se aleja. Y estoy seguro que me va a llevar a un éxtasis en algún momento de quizás una alegría pasajera, y el día en que ya no tenga eso, ¡pum!, otra vez. Toco fondo y digo, esto no habría pasado nunca si yo no me hubiera alejado de Dios. Y aquí lo chévere es que Dios es misericordioso. Y no importa lo que uno haga, Él lo va a perdonar a uno. Espérame un segundito. Si este video te inspira y te gusta, te invito a que te inscribas al canal y compartas este video con alguien que le pueda interesar. Sigamos. Y me llama un montón la atención lo que vos decís, porque nos pasa en la familia, nos pasa con Dios. Vos te alejaste de tu casa y más o menos cuánto tiempo pasó en que dijiste, no, tengo que volver a buscar a mi familia, reconectarme con mis papás. ¿Cuánto tiempo duró eso? Fueron como 2 a 3 años. 2, 3 años. Sin hablar con nadie. No estamos hablando de 2 semanas. No fue una pataleta. Ajá. O sea, fue una decisión, de verdad, en su momento para mí fue algo radical. O sea, 2 a 3 años sin hablar con nadie. ¿Qué ocurre en esos 3 años? ¿Es un pulso con uno mismo? ¿Es algo que te dice en el corazón como, volví a la casa? No, pero no, es el orgullo el que no te deja Esa es la palabra clave. Empieza a jugar el orgullo. Nada, yo puedo por mí mismo. ¿Sí? Que muy seguramente fue lo que le pasó al hijo menor acá, que dijo como, tengo ya todo lo que necesito, ya, voy a demostrar que soy un hombre de verdad, ¿sí? Entonces voy a hacer las cosas a mi manera y voy a demostrarle a todo el mundo que yo puedo triunfar. Tal cual era así mi pensamiento en ese momento. Entonces, en el hijo pródigo había orgullo en el corazón. Totalmente, en ese momento. claro. Porque el man está enfiestado. Digamos que estaba en Ibiza, por allá con unas viejas, unas monas así. Y se le acaba la plata y uno dice, se me acabó la plata, me devuelvo donde mi papá. Pero algo lo llevó a decir, no me va a volver, voy a intentar yo resolver, y no, hasta el punto en que no le daban la comida de los marranos. Entonces empezó a pasar hambre, seguramente estaba muy sucio del barro de... No, yo tengo que tocar fondo es tocar fondo. Uh-huh. Es decir, yo creo que ya llegó un punto de desespero donde el hijo tuvo que decir, no, es esto o me muero. Y tuvo que dejar el orgullo de lado para decir, voy a tomar la decisión de volver con mi padre. Eso quiere decir, Pipe, que mucha gente hoy en día ha estado o digamos, no decide regresar a Dios o a buscar a Dios porque puede tener ese pulso de orgullo. Total. Y a mí me pasó. Cuando yo tomo la decisión de querer volver a Dios y entregarme por completo a Él, digamos que las primeras cosas que me pasaba era en mis redes sociales, voy a subir una historia de próximo retiro de Maús, anunciando un próximo retiro de Maús. Y yo me ponía a dudar, ¿será que lo subo? ¿Qué pensará la gente de mí? Y esa es la parte clave. Uno empieza a pensar, ¿qué pensarán de mí? O sea, ya mucha gente conoce mis porquerías, conocen todos mis errores, conocen absolutamente todo. Y que ahora yo venga a hablarles de Dios. O sea, como que uno siente, ¿con qué derecho voy a hablarles yo de Dios si yo he sido un pecador? Y lo seguiré siendo. ¿Sí? O sea, ¿con qué pantalones puedo yo hablar de ese tema? Y yo creo que a mucha gente le debe pasar eso. Como que sí deben sentir como sería chévere volver a Dios. Pero ¿qué pensarán? Y empieza el ambiente a afectar en sus decisiones. Ya no es una decisión propia, sino ¿qué pensará mi familia? ¿Qué pensarán mis amigos? Sí, el entorno lo empieza a afectar un montón. Pero vos has dado un punto clave acá, y es que si se dan cuenta, y pueden consultar acá, les dejamos la cita bíblica de la parábola, se repite 2 veces, ¿no? Que el hijo pródigo dije, es que no soy digno de volver, ¿no? Él se da ya demasiado duro, dice, yo no soy digno de volver, embarrado, con hambre, en las últimas, como dices vos, en
en tocando fondo y sigue diciendo, y no soy digno de volver donde mi papá. Es que nos cuesta admitir los fracasos. Yo creo que para uno, y siento que a los hombres nos pasa más que a las mujeres. Una mujer es mucho más noble. El hombre aceptar que fracasó, eso no puede pasar. Es decir, juega con nuestro orgullo, juega con nuestra masculinidad. ¿Sí? Admitir que fracasamos es terrible. Entonces por eso también nos cuesta esa parte con Dios, de admitir que somos pecadores. Es decir, Señor, yo no puedo solo, yo no puedo sin ti. Pero has dado un punto clave y con este vamos a pasar al siguiente tema, y es, hay veces los hombres, porque siempre lo hemos conversado, ¿no? En varios cafés, caminando, viajando, y era como, ¿por qué no hay más hombres acercándose a Dios? Porque son las mujeres. De acuerdo, las mujeres tienen una sensibilidad especial para las cosas espirituales. De hecho, son llamadas a ser el pilar espiritual de la familia, de la casa. Pero nosotros los hombres somos durísimos en las cosas de Dios, Sí. que lo vivimos nosotros en todo el tiempo. Entonces creo que lo que estás diciendo... Para mí hay un punto clave en eso. Yo siento que nosotros tenemos mucho carácter para muchas cosas, pero sentimos que las cosas de Dios atentan contra nuestra masculinidad. Entonces, como que si yo digo dentro de mi grupo de amigos, no, es que yo creo en Dios y voy a misa, y los amigos, ¿qué van a hacer? ¡Ay! No, mucha loca. ¡Ay, usted cree en Dios! ¡Qué ¿Vos bobito! crees? ¿Vos O crees? sea, sí, empiezan a, como que lo empiezan a recochar a uno. Sí, como, ay, No, está Dios, jodido, está en las no. últimas. Esa es la otra. Sí, como que dicen como Pobrecito, ¿no? buscar a Dios es cuando uno ya está completamente llevado. Como el ¿Sí? hijo pródigo, ¿no? Exacto. Con los marranos. Pero y sí, es decir, en muchos casos sí es así. ¿Sí? Yo me acerqué porque yo ya estaba en un punto de mi vida donde yo dije, Señor, no veo otro camino. Me entrego a ti por completo. La pregunta es que si siempre tiene que ser así, ¿no? No debería ser así. O sea, es un tema súper interesante porque lo que vos nos querés decir un poco, Pipe, es que esa dureza o esa máscara que tenemos nosotros los hombres, ¿cierto? Del hombre proveedor, el hombre que no puede fracasar, el hombre que ante la sociedad tiene que ser duro, nos impiden en algunas situaciones siempre ir a buscar al Padre, inclusive arrodillarnos, ¿no? Ante Él, Llorar. llorarle a Él y decirle, pucha, te necesito, yo solo no lo puedo hacer, ¿no? Brutal, me Así parece. es. Bueno, listo. Vamos con la clave. Digamos que esto es lo que nosotros entendemos y la mayoría de gente le da rabia el hijo pródigo, ¿no? Se llevó la platica, se la bebió y volvió chino hediondo, como Sí, uno diría. lo puede ver como si fuera una historia de cierta forma injusta con un personaje en especial. Perfecto. Pero vamos al segundo personaje, Sí. que vos lo has narrado muy bien, el hermano mayor. Yo, Señor, yo te he cumplido, te he obedecido, he sido un hijo, pues, según tus reglas y tus leyes, uno A, y no me das ni un cabrito. Es importante mencionar que la parábola lo dice que cuando el hijo pródigo le pide la herencia, el padre les reparte la herencia a los dos, ¿no? O sea, el hijo mayor recibe también Su la parte de plata la herencia. y vive de todos los lujos o de toda la gracia, que en este quiere decir la Exacto. gracia del padre, ¿no? Ah, yo te boto una. O sea, ¿tú te has sentido en algún momento de la vida como ese hermano mayor? Sí, o sea, no me hace sentir muy bien tener que decir esto, pero, pero he sido avaro, he sido envidioso eh, y he sido soberbio también como el hijo mayor, ¿no? Entonces, hay veces nos cuesta a nosotros
aceptar o alegrarnos de que otro reciba la misericordia de Dios y que uno crea que uno recibe un poquito menos. Señor, pero si yo me he matado en este proyecto 6, 8 años, dándole, ¿cierto? Y veo y me comparo y veo que a alguien más le va bien y de pronto lo ha logrado y yo sigo en ese camino, pues pucha, me duele, ¿no? Y le duele un poco. Ese punto es importantísimo, Pipe, porque ¿qué pasa? La envidia, ¿no? Es lo primero, que nos impide tener esa empatía y que yo me pueda alegrar de tus triunfos, ¿no? Y la envidia es un veneno mortal en el espíritu. Es un pecado capital, pero es un veneno mortal. Y hay dos clases de envidia. Una, la envidia material, que es normalmente la que la mayoría o muchas personas tienen, ¿no? Entonces está el dicho, no, es que usted se la pasa mirando más el jardín del vecino, se la pasa mirando la cochera del vecino y no lo suyo. ¿Qué es hoy esa cochera? Claro, o sea, lo que tú dices es que sufrimos más por lo que no tenemos que por lo que tenemos. Exactamente. Y somos envidiosos. Pero ¿qué nos lleva y qué nos alimenta esa envidia? ¿Cuál es la cochera de hoy en día? Instagram, ¿no? Todos, islas griegas, ¿no? Vacaciones, todos ponemos en Instagram lo que queremos que la gente vea y tener esa autoaprobación, por decir así, ¿no? Así Entonces es. las mejores fotos, el mejor carro, la familia feliz. Cuando vos empezás a ver todas las fotos de que todo es felicidad, en el fondo vos no sabes puertas adentro lo que está pasando, ¿no? Así es. Y la otra cochera, que es más la profesional, es LinkedIn, ¿no? Entonces empezás a compararte y decir, no, pues acá todos son gerentes del mundo y yo no. Sí, sí, Pues sí. pucha, entonces te frustras desde el lado personal y te frustras desde el lado profesional. Y no hay una causa más grande, Pipe, de infelicidad en el mundo que la envidia material. Hasta el punto de lo que estamos hablando de la herencia, que yo he escuchado y te lo digo, amigos cercanos, que por temas de herencia, un hermano le ha hecho brujería al otro. O sea, la envidia que no tiene fondo y que se va alimentando en el corazón, en el corazón, en el corazón, puede llegar hasta tal punto en que yo recurra para joderte a vos, a hacerte brujería. No, es que hay un personaje el que no lo habla, sí, en esta parábola, pero es un personaje que siempre está. Y es Satanás. Sí, es el demonio. El demonio siempre está metido. Y donde haya una familia, el demonio va a estar ahí metido para acabar con esa familia. ¿Y él cómo va a empezar a atacar? A través de las debilidades de cada uno. En el hijo menor, ¿cuál fue la debilidad de él? La avaricia. Yo quiero el dinero, yo quiero esto para poderme ir. Y en el hermano mayor, ¿cuál fue? La La envidia. envidia. ¿Sí? El demonio siempre va a estar ahí pendiente para atacarnos por nuestras debilidades y alimentarlas. Si nosotros dejamos que esas crezcan, la familia se destruye, las familias se alejan. Y algo que a mí me enseñó mi papá, y siempre me lo dijo, es: el dinero es el estiércol del demonio. Y en este caso, el factor común que hace que todos estén peleando y alimentando esos pecados capitales es el dinero. Es el dinero, que es un factor crítico acá que genera el escándalo, ¿no? Así es. Eh, la otra envidia, Pipe, es una envidia espiritual. ¿Cómo es? Esa envidia espiritual es, bueno, Felipe va a misa, va al rosario, también, acabó de llegar, yo llevo aquí 10 años yendo a misa y Felipe pues lleva 6 meses y le están pasando cosas maravillosas a Felipe y desde la parte espiritual te empiezo a envidiar, Sí. ¿cierto? Es como, Señor, si yo llevo acá 10 años yendo a misa, ¿cierto? Y Felipe acaba de aparecer 6 meses y le empieza a cambiar la vida y yo llevo aquí estancado 10 años. ¿Qué está pasando? Y en vez de tomarlo de una manera humilde, de decir, bueno, de pronto, ¿qué estoy haciendo en la oración o tal? ¿Cómo puedo fortalecerme más espiritualmente?
envidio. ¿No? Digo, ta. Y aquí es súper clave abrirle un pequeño espacio a otra parábola, que es la de los trabajadores de la viña. Ujú. Porque es que hay veces creemos que la justicia de Dios es como nosotros la vemos y no como Él realmente la ve, ¿no? Así es. Entonces, esta parábola o subparábola de los trabajadores de la viña nos dice, genera mucho escándalo porque el trabajador que llega por la mañana, o sea, hace el turno de las 8 horas en la viña o en la finca, recibe un denario al final del día. Pero el Señor necesitaba más trabajadores. Y entonces en la tarde salió y llamó más trabajadores. Y llegó otro man a trabajar a las 3, 4 de la tarde y le pagó el mismo denario. Le pagó. Claro, el primer trabajador se enloqueció. No, es justo que no le pague lo mismo, ¿no? ¿No? Pero al final nos cuesta un montón alegrarnos de que una persona más se acercó a Dios, que es lo que quieren decir estas parábolas. Alegrarnos genuinamente. Genuinamente. Porque una cosa es lo que mostramos y otra cosa es lo que No, realmente en el estamos... corazón, te digo. Exacto, sí. Que es una cosa que solo ves vos y ve Dios. Exacto. El corazón, no la sonrisa postiza o la mirada feliz o el abrazo hipócrita, no. Exacto. No, sino auténticamente me alegro. Y es que acá una de las cosas más importantes para entender y que todos entendamos es que desconocemos cuál es el plan de Dios, ¿no? Y a veces la voluntad de Dios es que Él quiere la salvación de todos, o sea, que todos volvamos a la casa del Padre. Y hay veces nosotros en esa envidia, ¿cierto? Con esa perspectiva también de esa justicia humana y no la justicia con la que Él ve las cosas, escaneamos a la gente. Entonces, esta sí se merece volver a la casa del Padre. No, este está medio embarrado, este no. Y nos volvemos, yo siempre me acuerdo de esa escena, nos volvemos como Terminator, como el T-200, Arnold Schwarzenegger, Terminator 2, entra al bar, escanea al mae y le dice, dame tu ropa, ¿no? O sea, nos volvemos como un T-200, como con la gente, y lo escaneamos y decimos, pucha, este sí debería de volver al bar. No, este no, es que este es mero, Y vos al final, inclusive uno escucha gente, Pipe, que dice, no, ese fijo se fue para el cielo. No, ese de manera muy malo, ese fijo se fue pues no puedes decir nada, güey. La justicia de Dios al final, la mejor posición que hay que tomar es, pucha, no sabemos, entreguémoselo a Él, porque somos tan limitados para entender un poco eso, Sí. que la recomendación es no entrar en ese campo y entender que el plan de Dios es que todos volvamos, ¿no? a la casa del Padre. Sí, es que abres un tema que es un punto de la parábola y es la misericordia. La misericordia de Dios es algo que no lo dimensionamos y no lo puede dimensionar absolutamente nadie. O sea, es decir, hay cosas que nosotros nunca nos atreveríamos a perdonar, pero que Dios sí, con tal de poder permitir que esa persona pueda regresar a Él, se lo perdona. Y esa parte, y yo lo confieso, a mí me cuesta un poco. Y me pasaría un poco la del hermano mayor. Y decir como, Señor, o sea, ¿cómo es posible que yo, digamos, toda mi vida vengo haciendo las cosas bien? Y este fue un pecador toda su vida. Y únicamente en el instante antes de morir, se arrepintió de corazón de todo lo que había hecho durante toda su vida. Y va a recibir el mismo perdón que yo. Yo digo, es injusto. ¿Qué es esto? Si yo he hecho las cosas bien durante mucho tiempo. A eso me refiero con que dimensionar la misericordia de Dios es imposible. Y nosotros sencillamente lo que tenemos que tratar, y lo digo también por mí, es entender que no importa los pecados de la persona. No importa el tiempo. Si fue en el último segundo en el que se arrepintió, pues fue en el último segundo. Pero lo importante es hacer que todo el mundo se arrepienta de sus pecados y que vea a Dios como su Dios.
Pero yo te hago una pregunta. Yo creo que el quick de ahí tiene que ver, Pipe, si nosotros entendemos cuál es nuestro propósito en la vida. Si vos sos un man que crees que tu propósito en la tierra es embilletarte lo que más puedas en la vida, va a ser muy difícil que puedas tener esa concepción de alegrarte para que alguien más también o sea exitoso, digamos en el mismo plano material, o que vuelva a la casa del Padre, ¿no? Así es. Si vos entendés, Pipe, que tu propósito como persona y que la vida es un peregrinar, ¿no? De 0 a 80 años o lo que sea, y que venís acá a aprender cosas para poder madurar tu espíritu y crecer tu espíritu para que puedas volver al cielo, a donde Dios está, eh, pues vos vas a querer que la gente también tenga ese mismo propósito y también pueda entrar De acuerdo. y gozar eso. Entonces, creo que al final se resume en eso, ¿no? Es tan difícil de entender la misericordia de Dios porque puede que mi propósito personal en ningún momento sea o recibirla o ir al cielo, ¿no? Claro, yo creo que uno está como tan lleno de veneno y tan intoxicado de lo terrenal que nosotros vemos las cosas desde un punto de vista súper material, ¿sí? Como lo que nos han enseñado desde que nacemos. Pero aquí lo importante es poder ganar sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría lo decía Santo Tomás de Aquino y no es ser la persona que más sabe, no es la persona más exitosa. La sabiduría es aprender a ver las cosas desde los ojos de Dios. Y eso es difícil. Es como en cada situación que tengamos en la vida, como que ponerle freno de mano un segundo. ¿Qué haría Dios? ¿Qué pensaría Dios? ¿Dios estaría orgulloso de lo que estoy haciendo? ¿Qué diría Él? Ya cuando uno empieza a analizar las cosas desde ese punto de vista, uno está ganando sabiduría. Y a eso es lo que tenemos que llegar. Pero fácil no es. Imagínate que uno tuviera la facultad o el superpoder de antes no solo de hacer cosas, de decirlas, de omitirlas. Claro, como poner pausa, todo se También. queda quieto y uno, bueno, va a Antes de pensar. decir, ok, no voy a hacer nada, voy a seguir derecho, o voy a decir este comentario, o voy a reaccionar así ya con la acción. Es decir, ¿qué haría Jesús en este caso? Sí. ¿No? Y escuchar esa voz, ¿no? Porque al final Él está dentro de uno, en el corazón de uno. Pucha, si vos logras hacer eso, yo creo que, no sé, pues un 99% de los problemas que No, tenemos se no solucionan, existirían, claro. marica. Claro, pero somos carne. Somos carne y el mal pues va a estar presente ahí. El mal siempre nos va a querer hacer tropezar en todo momento. Entonces, eso es una batalla espiritual día a día. O Día a sea, día. Pipe, ¿vos qué decís? Judas, ¿hubiera podido llegar a tener el perdón de Dios? Sí, yo creo que sí, si se hubiera alcanzado a arrepentir. Pero algo que es importante y nos lo dice la Virgen María siempre. Si nosotros las cosas de Dios las hacemos de corazón, vamos. O sea, si él se hubiera arrepentido de corazón y no por decir como, sí, perdón. ¿Sí? Sino que realmente él lo hubiera sentido. De hecho, me di cuenta de la embarrada que cometí. Dios mío, perdóname. Y muy seguramente en su infinita misericordia lo perdona. Lo recibe, Sí, lo recibe sin duda. Pero aquí volvemos al mismo punto, ¿no? También del hijo pródigo y era, no soy digno, no le creo que él me pueda perdonar, no soy digno, la culpa. Y es que la culpa nos hace quedarnos en la oscuridad. La culpa nos frena de ir hacia la luz. Eso es un misterio para mí, ¿oíste? Porque el hijo pródigo dijo, uy, la cagué, me gasté la plata, estoy en la mala, pero regreso. Vos también decidiste regresar. Pero también en algún momento vos pudiste haber dicho que se pudra mi familia. Y puedan haber pasado 10 años, 20 años. ¿No? El orgullo es un enemigo como igual que la envidia es un pecado capital que te sigue creciendo, te envenena el corazón. sí. ¿Cierto? Se apodera de vos, se vuelve una cárcel para vos.
Así es. Porque cuando Jesús vino y nos dijo, es que los voy a liberar, ¿cierto? No es como te va a liberar de los romanos, de la opresión, de los impuestos, te va a liberar de la DIAN. No, weón. No, ese no es el mensaje de él. Sí, Te va a sí, liberar sí. de esa cárcel. Pucha, alguien que envidia mucho, Pipe, está encarcelado, weón. En una miseria, en un charco, en una porqueriza, como lo de los marranos. No, Alguien y no con va a conocer la el felicidad orgullo, auténtica el soberbio, nunca, y la paz ni tampoco. la paz. Porque se va a estar autoflagelando, siendo sos un miserable, mira cómo están los demás, Pepito está mejor que vos. Y no te permite una cosa importantísima, Pipe, y es agradecer que vos lo dijiste. No vas a poder agradecer tu presente. Tampoco te deja ver tus talentos, ¿no? Así es. Para armar ese propósito de vida, ¿cierto? Sí. Porque siempre va a decir, no, es que Pipe es mejor que yo, Pipe es más hábil. No. Tú tienes unos propósitos allá. Y es tu responsabilidad ofrecerle esos propósitos a Dios. Y te aseguro que cuando se los ofreces, Él te los ayuda a desarrollar. Si tiene un propósito más allá de ganarse el baloto o de embilletarse, ¿no? Si tiene Sí. un propósito que te va a acercar y te va a llevar al cielo, todos tenemos un propósito y unos talentos por explotar en esta vida también. Así es. Entonces esos son cárceles que nos encierran pero ¿cómo se rompe esa cárcel para que den ese paso a acercarse a Dios? Eso sí lo he pensado bastante y siento que uno, tener carácter. Uno hay que tener carácter y no dejar que el ambiente o todo lo que lo rodea a uno afecten las decisiones que uno quiera tomar. Sí, porque muchas veces dejamos de tomar decisiones por el que dirán. Eso me parece a mí fundamental. Yo creo que hay personas que se dejan afectar por los que lo rodean y dejan de hacer cosas precisamente porque no van a agradar a las personas que lo rodean. Tenga carácter. Sí, eso es número uno. Yo me quiero acercar a Dios, acérquese. Y dos, no importa lo que usted haya hecho. No importa. O sea, todos los que estamos en este camino, todos somos pecadores y seguiremos cometiendo muchos pecados. Nosotros estamos llamados a la santidad, pero ¿qué es el llamado a la santidad? No es a ser perfectos. Es el llamado a seguir intentándolo día a día. Que si caemos 100 veces, las 100 veces nos paramos, reconocemos nuestras culpas, pedimos perdón y agradecemos por las bendiciones que tenemos día a día. Eso es clave. O sea, eso es lo chévere de Dios. No importa cuántas veces fallemos, si nosotros reconocemos esos errores y pedimos perdón por ellos, Dios nos concede el perdón y nos da la oportunidad de levantarnos de cada una de esas caídas que tengamos. Súper. Sí, yo creo que aquí el llamado es, mire, los dos hijos estaban embarrados. El hijo pródigo con barro de la porqueriza que sí, seguramente se limpia más rápido con un manguerazo. Sí. El hijo mayor con un barro un poco más oscuro, más pesado, que el de la soberbia, el de la envidia. Claro, uno es físico y el otro es espiritual. Exacto. El Padre lo recibe todo. El Padre nos recibe por igual. Y el llamado aquí un poco es que tanto vos como Pipe como yo hemos sido hijo pródigo y hemos sido hermano mayor. Ahora el llamado es hacer como el Padre. Esa es la misión para esta cuaresma. Ese es el duro. Ese es el duro. Y es, como de bien lo decía Pipe, es pidámosle a Dios esta cuaresma en oración, que nos enseñe, que nos regale un poquito de sus ojos, que nos enseñe a ver el mundo como Él lo ve, que nos enseñe a ver el prójimo como Él lo ve, que nos enseñe a vernos a nosotros mismos como Él nos ve y que nosotros podamos crecer en amor al prójimo, porque al final el gran antídoto contra la envidia es la caridad, que ya hemos hablado y seguiremos hablando hasta el fin de este podcast, así, porque es la clave de todo, güey. Así es. Eliminas la envidia,
la soberbia, con la caridad, te permita acercar a Dios y que en esta cuaresma te pueda acercar a Él y llévale tu nada, llévale tus trapos sucios, llévale tus pecados, llévale tus tentaciones, tus heridas, llévaselos en esta cuaresma a Jesús, preséntate ante Él, ve a la Eucaristía, acude al sacramento de la reconciliación y deja todo eso nuevo y aprovecha, porque algo que sí decía Jesús en este camino de la cuaresma, allá en la Semana Santa, es: yo puedo hacer todas las cosas nuevas. Entonces, anímate a dar un cambio a tu vida en estos 40 días y bueno, el llamado a ser como el hijo, como el padre, perdón, más que como los dos hijos. Así es, no es un camino fácil. Y por más de que nosotros estemos metidos y entregados al Señor en su servicio, también tenemos nuestras batallas internas día a día. Pero también la idea es apoyarnos entre nosotros para poder llegar todos, cuando todo este peregrinar acabe, a la casa del Padre. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.